La resina es muy importante en el consultorio para muchos trabajos, restauración, estética, y, y hay que saber qué tipo de resina tienes en el consultorio y qué calidad. Ahora estamos en charla de Hermes. Ahora estoy con, de nuevo, Adriana Ariza, especialista de línea de Colten de México. ¿Cómo estás? Hola Hermes, buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por tu invitación. Ahora te invité para hablar de la resina Everglow, ¿te parece? Muy bien, es un tema bastante interesante, como tú lo estabas mencionando hace un momento. Es importante tener en cuenta el material restaurativo que vamos a seleccionar para utilizar en nuestros consultorios, ¿no? Así es. Bueno, ¿y desde cuándo está esta resina Everglow en México? Ok, mira. Brilliant Everglow es un material que oficialmente Coltene lo lanzó para América Latina en el año 2016. Sin embargo, el proceso de registro y documentación tardó alrededor de unos 2 años. Es así como a partir del 2018 tenemos este material disponible aquí en el territorio mexicano. ¿Y qué tipo de partícula específica es la resina Everglow? Ok, perfecto. Es una pregunta muy importante la que estás mencionando. Y para eso, permíteme hacer un pequeño paréntesis. ¿Sí? Dime. Para hablar de Brilliant Everglow, yo hago esta introducción y es que Brilliant Everglow no es una resina que nace porque Coltene quiso lanzar una nueva resina al mercado, ¿no? Así es. Brilliant Everglow es producto básicamente, entre comillas, como lo diría yo, de un accidente, ¿sí? Sabemos que la odontología actual se ha ido basando en lo que es la odontología mínimamente invasiva, la odontología digital, y es por esto que Coltene desarrolló hace un par de años, aproximadamente 6 o 7 años, estos bloques de resina que se llaman Brilliant Crios. Son unos bloques de resina diseñados para trabajar en CAD/CAM y que tienen la suficiente fuerza y propiedades físico-mecánicas para poder realizar una corona, una incrustación, un endocrown. Entonces, ¿qué pasa? Para que un bloque de resina tenga estas características y se asemeje o se compare a una cerámica en sus características, como lo es el feldespato, como lo es el circonio, debe tener muy buenas condiciones, ¿no? Es así como Coltene básicamente lo que hace es una reingeniería en cuanto al tamaño de partícula y en cuanto a los vidrios que hacen parte del contenido de relleno inorgánico. Entonces, a partir de esto, Coltene se da cuenta que esta mezcla química como tal está tan interesante que decide lanzar una resina en técnica directa o para técnica directa con estas mismas condiciones. ¿Ah? Así es. Entonces, dime. Pero esta Crios salió como hace 3, 4 años aquí en México, ¿verdad? Salió primero, Eh, sí, ¿verdad? sí, exactamente, Pero es un como, producto que como, Coltene desarrolló previamente. como que no hubo tanto éxito así porque no había tantas pero ahora hay demasiados equipos a comparación de hace 3 años. Entonces, Exactamente. ¿verdad? Sí, y la grandísima ventaja o por qué hoy por hoy los doctores están eligiendo este tipo de materiales, acá saliéndonos un poquito del tema, ¿por qué eligen un bloque de resina para hacer una incrustación o para hacer una corona? Básicamente porque las características de este material son más similares a las del diente natural, ¿sí? Con lo cual, si yo tengo un antagonista que es natural, voy a evitar un desgaste agresivo en mi antagonista, la sensación de confort para el paciente va a ser mayor y el comportamiento de mi material es más similar al del diente natural. Entonces, siguiendo esa misma línea de tecnología y de relleno inorgánico como tal, Coltene decide lanzar Brilliant Everglow como un material de alta estética en el mercado, ¿va? Ok. Entonces,
Ahora sí, respondiendo a tu pregunta, Hermes, el tipo de relleno o el tipo de partícula que tiene Brilliant Everglow es una partícula submicrónica, ¿sí? Entonces, la duda de pronto de algunos amigos doctores que nos vean es, ¿cómo así que submicrónica? Básicamente yo lo diría como que es un juego de palabras, ¿sí? Porque submicrónico es exactamente equivalente a nanométrico o a nanohíbrido. Estamos hablando de partículas muy pequeñas. El tamaño promedio de partícula de Brilliant Everglow es de 20 nanómetros. Es una partícula muy, muy, muy fina, ¿sí? Entonces, con lo cual yo voy a tener muchísimos atributos y propiedades, tanto físico-mecánicas como estéticas en mi material. Ahora bien, complementando un poquito, dentro de esa partícula o de ese relleno inorgánico que contiene Brilliant Everglow, tiene una proporción o un porcentaje de relleno prepolimerizado, ¿sí? Ese relleno prepolimerizado a mí como doctor me van a dar muchísimas ventajas a nivel clínico. ¿Y cuáles serían esas ventajas? ¿Cómo se traducirían ya en la práctica, ¿no? Que sería lo interesante. Por una parte, voy a tener una muy buena manipulación del material, es decir, es una resina con una muy buena reología. Por otra parte, se disminuye la contracción de polimerización al tener partícula prepolimerizada previamente. Y como tercer beneficio clínico, vamos a tener una mejor resistencia físico-mecánica y al desgaste como tal, Sí. básicamente. Va a tener más brillo, ¿verdad? Exactamente, sí. Por el tipo de vidrio. Por el tipo que de tiene. vidrio. Ahora bien, es importante lo que tú estás mencionando, Hermes. Cada casa comercial, de acuerdo a sus investigaciones, a sus estudios, a su desarrollo y tecnología, deciden incorporar ciertos vidrios en sus resinas, ¿no? No todas las resinas del mercado utilizan los mismos vidrios. Cada casa comercial le agrega el vidrio que considera que va a dar ciertos atributos. En este caso, Coltene es una casa comercial que a lo largo de más de 30 años de historia en resinas como tal, siempre hemos incorporado el bario y el estroncio dentro de nuestras resinas, ¿sí? Okay. En esta nueva versión de Brilliant Everglow se incorporaron dos nuevos vidrios. Por una parte se incorporó el lantano y por otra parte se incorporó el iterbio, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas que le va a dar, por ejemplo, la incorporación del lantano a mi material? Va a mejorar lo que es la opalescencia y va a mejorar lo que es la fluorescencia del material. Y el iterbio básicamente lo que va a mejorar o a incrementar en mi material es la radiopacidad. Ok. Es una tecnología que es el tipo de color que está utilizando Coltene, ¿verdad? Perdón, Eh, no te escuché muy bien. Perdón, es el tipo de tecnología de color que genera todo eso, la resina Everglow, ¿no? Definitivamente, mira, y teniendo en cuenta que cada casa comercial utiliza Sí. distintos vidrios de relleno, ¿Ah? Coltene desde hace más de 20 años desarrolló algo que se llama el concepto Duo Shade, ¿sí? Ujú. Sí. Entonces, este concepto Duo Shade, ¿de qué se trata? Los doctores amigos de pronto que son usuarios ya de Coltene conocen un poco del tema y es la jeringa de resina, en este caso o en este ejemplo, que a mí me sirve para hacer una restauración A2, me va a servir también para hacer una restauración B2, ¿sí? ¿Y cuál es la lógica o la razón de que una misma masa me sirva para restaurar dos colores diferentes? La respuesta, como tú bien lo indicas, está en los vidrios de relleno, ¿sí? El bario y el estroncio, sobre todo el estroncio, la función que tiene es que cuando
colocamos la masa de resina en la cavidad, esos vidrios absorben la luz de la hidroxiapatita o el color de la hidroxiapatita adyacente, haciendo un efecto de mimetización o un efecto de camaleón, ¿sí? Por eso podemos restaurar dos tonos con una misma jeringa. Ahora bien, es importante mencionar que desde que se diseñaron o lanzaron las resinas al mercado hace ya muchísimos años, siempre basaron su concepto de color en lo que es la guía Vita, ¿sí? La guía Vita no está mal tenerla como parámetro, sin embargo, nosotros debemos ser conscientes que la guía Vita es una guía diseñada para porcelanas, ¿sí? Y las porcelanas son matrices inorgánicas al 100%. Totalmente diferente cuando hablamos de una resina que tiene un componente orgánico y un componente inorgánico. El color puede verse afectado por múltiples factores. Si a eso nosotros le agregamos que cada casa comercial utiliza distintos vidrios de relleno, no podemos tener un color A2 Vita universal en resinas. Y si nosotros vamos un poco más allá y hacemos el ejercicio de pronto en nuestro consultorio, si tenemos o usamos varias marcas de resinas y tenemos 3 a 2 de distintas casas comerciales y lo colocamos sobre una base, vamos a poder percibir que a pesar de que los 3 tonos son A2, van a ser muy diferentes entre sí. ¿Por qué? Por la misma química, por los mismos vidrios. Entonces, digamos que en resinas, hablar de tonos Vita sería un concepto un tanto errado, ¿no? Bueno, pero tienes la nomenclatura Vita, ¿verdad? Exactamente, si nos basamos en la nomenclatura Vita o en el concepto de color Vita como tal, sin embargo se simplifica el color. Ahora bien, esto también le ayuda al doctor a minimizar la cantidad de jeringas que debe tener en su consultorio, ¿no? Optimiza la cantidad de recursos. Así es. Bueno, al menos en esta presentación de Everglow, los tonos y opacidades que manejas de la resina son varios, ¿verdad? Pero son varios en cuestión de que tiene variedad, tanto esmaltes, algo de incisales, pero hay translúcidos, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto. Entonces, aquí debemos tener en cuenta, una cosa sería los colores y otra cosa serían las opacidades disponibles, ¿no? Entonces, en el caso de Brilliant Everglow, al ser una resina de alta estética, manejamos 3 distintas opacidades, en donde hemos optimizado la cantidad de colores o de jeringas disponibles que el doctor debe tener en su consulta, ¿no? Entonces, por una parte, manejamos los tonos de opacos, ¿sí? O la opacidad de opacos. Un opaco, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser una dentina, ¿sí? ¿Y en qué casos yo la voy a utilizar en mi consulta? La voy a utilizar en casos de correcciones estéticas, cuando necesito tener un material como base, cuando requiero enmascarar una zona oscura o cuando necesito crear un núcleo de dentina. En estos casos voy a utilizar lo que son los tonos de opacos. Para el caso de Brilliant Everglow, tenemos disponibles 3 distintas opacidades, que va desde el opaco bleach para dientes con blanqueamiento dental o dientes en donde la tonalidad más universal de opaco no nos da, ¿va? Tenemos un opaco. Pero el beige es blanco, ¿no? ¿El bleach? El beige. Sí, claro, es un opaco bleach. Ajá. Tenemos uno universal, que sería la 1. Sí. Y tendríamos otro para pacientes adultos, que es el opaco A3. Exactamente. En la parte de bodies o cuerpos que podemos ver en la parte superior, que se identifica la jeringa con un tono amarillo, tenemos disponibles 7 diferentes tonos de bodies,
cuerpos o esmaltes cromáticos como tal. Y estos tonos de esmaltes o de bodies van disponibles desde el tono bleach hasta el tono A4C4. A4C4. Exactamente. Más oscuro. Ahora, el beige translúcido viene siendo un blanco transparente. No, fíjate, Hermes, ¿No? cuando hablamos de opacidades, Sí. estamos refiriéndonos básicamente a la saturación que tiene esa opacidad, ¿sí? Sí. En el caso, por ejemplo, si yo tengo un diente con endodoncia que está pigmentado y requiero tapar esa mancha como tal, ¿con qué la voy a tapar? Con un tono que me enmascare, ¿sí? Que no me deje pasar luz, que en este caso sería un opaco o una dentina, ¿sí? Si en la restauración que yo estoy realizando no tengo defectos como los que acabamos de mencionar, puedo perfectamente hacer mi restauración solo con un body, ¿sí? Que es un esmalte, pero va a tener cierto nivel de translucidez como tal. Así es. Ajá. Entonces ahí tendríamos la segunda opacidad. Y como tercera opacidad tendríamos los translúcidos que tú mencionabas hace un momento, ¿sí? ¿En qué caso yo utilizo un translúcido? Si yo necesito mejorar la estética individual de una restauración que estoy realizando, si quiero realizar un borde incisal, si quiero mejorar la profundidad o generar estos halos de opalescencia como tal o de translucencia, sobre todo en dientes jóvenes como tal, puedo estar utilizando estos tonos translúcidos. ¿Qué característica especial tienen? Que me van a permitir un mayor paso de luz como tal, ¿no? Tienen una translucidez de un 27%, es decir, me van a permitir un mayor paso de luz. Sí. Ok, bueno, ya estamos hablando de la versatilidad, los tonos, opacidades de las resinas, de los tonos, y las diferencias también de las opacidades, también de lo que has comentado. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de la resina Brilliant Evergold Coltene? Ok, perfecto. Entonces, fíjate, Hermes, acá un poquito para cerrar el tema de las opacidades, ¿no? Sí. Entonces, un opaco, por ejemplo, como tal, tiene apenas un 13% de translucidez, ¿sí? Entonces, su función es bloquear el paso de luz. Si llega la luz, le va a decir, señora luz, usted aquí ya no puede pasar más porque aquí estoy yo, ¿sí? Sí. Entonces vamos a tapar correcciones como tal o núcleos de dentina. El cuerpo, que sería el body como tal, entonces sí me permite un mayor paso de luz, y el translúcido vendría a ser como un vidrio o una ventana, ¿no? Permite prácticamente en un 100% el paso de luz como tal, ¿va? Ok, va. Y en cuanto a la versatilidad o el manejo de opacidades, a veces los doctores no quieren utilizar este tipo de resinas porque dicen, no, yo no quiero utilizar tantas masas o tantas opacidades, ¿no? Y acá quiero contarles una súper buena noticia, y es que este material es un material bastante noble, es un material muy versátil, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es camisa de fuerza que yo deba utilizar las 3 opacidades. ¿Qué debo tener en cuenta? Yo debo hacer un mapeo de color, sobre todo si estamos hablando de dientes anteriores, ¿no? Si estamos hablando de restauración de dientes anteriores, porque en posteriores perfectamente puedo utilizar una sola opacidad y no tengo mayor inconveniente, pero si estoy haciendo una restauración en dientes anteriores, debo tener especial cuidado, ¿no? Entonces, lo primordial es determinar cuáles son las tonalidades que yo puedo utilizar en esa restauración que vaya a realizar, ¿no? Incluso puedo hacer mezcla de colores, como en este ejemplo que vemos acá, que en la parte cervical estamos utilizando un cuerpo A3D3 porque tenemos una zona con mayor saturación. Hacemos el cuerpo general con una 2B2. Podemos utilizar un body bleach para hacer o simular hipocalcificaciones, y en los bordes incisales utilizar un translúcido, ¿no?
Obviamente, como lo acabo de mencionar, no es camisa de fuerza. Todo va a ir muy de la mano con el tiempo y la complejidad requerida, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo uso una sola opacidad, igual puedo tener una restauración altamente estética, ¿sí? ¿Por qué? Porque el material se va a adaptar y se va a mimetizar muy bien con mi estructura dental adyacente, ¿sí? Hermes, ¿tú me permites un segundo? Dime, sí. Bueno, amigos, aquí estamos viendo esta gráfica de los posteriores. ¿Qué profundidad? Ahorita voy a preguntar una pregunta. Hermes, discúlpame Dime, un segundito. no tengas. Ya, Ok. ya, regresé nuevamente. Qué pena contigo. Ok. Antes que una duda. ¿Sí? En las posteriores, ¿qué profundidad se recomienda utilizar la Everglow? Al menos yo tengo la duda. O sea, ¿qué tanto profundidad puede aguantar la presión masticatoria de las masas, fuerza, puede aguantar en las posteriores? Mira, realmente creo que eso va muy de la mano con el criterio del doctor, ¿sí? ¿Sí? Y dependiendo también de la cantidad de destrucción que yo tengo en mi pieza dental, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, si yo tengo una clase 1, como estamos viendo el ejemplo acá, que es una clase 1 pequeña, puedo hacerle una restauración directa sin problema alguno. Ahora bien, si a mí me preguntan o desde mi criterio u opinión muy personal, si yo tengo una clase 1 que está muy profunda, mi preferencia, Adriana Ariza, sería tomar una impresión y hacer una incrustación en técnica indirecta para cementarla posteriormente. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque a través de esta técnica estoy yo controlando la polimerización de mi resina. ¿Sí? Estoy mejorando el factor de conversión de mi resina, por una parte, y por otra parte estoy controlando otros factores anexos. ¿Sí? Ahora bien, si en posterior yo tengo una pérdida de estructura dental bastante amplia, ya dependerá o irá muy de la mano con mi criterio si es una restauración que se puede realizar con resina o definitivamente ya va a ser un paciente que probablemente requiera otro tipo de restauración, llámese incrustación o llámese incluso una corona como tal, ¿no? Ok. Exactamente. Muy bien. Esas son las indicaciones de la resina Everglow, ¿verdad? O sea, Exactamente. Las indicaciones, nuestros queridos doctores que nos puedan ver, es un material que es universal, ¿sí? Cuando yo digo universal, es que esta resina yo la puedo trabajar tanto en dientes anteriores como en dientes posteriores sin ningún inconveniente. Ok. Esa era, al menos personal, mi duda, los de las posteriores, la profundidad también. Pero Claro bueno, que sí. sí. Ahora, la presentación en México, ¿jeringa o con poles? Bueno, mira, la presentación que tenemos disponible en este momento aquí en México, Hermes, es presentación en jeringa. Okay. ¿Jeringa de cuánto? Jeringa de 4 gramos. 4 gramos. ¿Sí? De pronto para los doctores que dicen, bueno, a mí me interesa muchísimo conocer cuál es el rendimiento de una jeringa de 4 gramos. En este caso, yo puedo obtener de 24 a 30 restauraciones de una jeringa de 4 gramos. 4 gramos. Exactamente. Sus proporciones adecuadas, nada más, ¿verdad? Exactamente. Respetando. Totalmente. Y fíjate, aquí en pantalla podemos ver en este momento, estoy compartiendo un caso clínico que muy amablemente nos proporcionó una doctora amiga que se llama Mónica Lucía González.
Aquí en este caso de este paciente que tuvo una caída y una fractura en uno de sus dientes anteriores, se hizo necesario utilizar las 3 opacidades, ¿va? En este Sí. caso, ¿cómo se manejó este caso específicamente? Entonces, empezamos, reconstruimos nuestra cara palatina con un translúcido, que en este caso fue el BL Trans, Ah, como cara palatina. Posteriormente, se hace necesaria la utilización de una dentina, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito bloquear la oscuridad de la bóveda palatina, ¿va? En este caso se utilizó una dentina, la universal, que es bastante versátil, es la OA1. Como cuerpo utilizamos el cuerpo A1B1 o como body, y ya para finalizar esa restauración, para iluminar un poco más y resaltar esos atributos de morfología como tal y de profundidad, se utilizó como capa final el BL Trans. ok. Si los doctores que nos acompañan o que posteriormente puedan ver esta grabación Ah, pueden notar algo particular, y es que la resina brilla muchísimo más que el diente natural. Sería lo único que yo le vería en este caso en particular. ¿Y por qué brilla? Como lo mencionábamos al principio de nuestra charla, ujú. por el tamaño de partícula tan pequeño que tiene, que son 20 nanómetros, vamos a tener estas características de pulido, brillo, y algo importante es la retención de pulido y brillo en el tiempo. Así es, ok, sí se ve la diferencia. Muy, muy brilloso ahí. Claro que En, sí, en los mamelones que puso ahí la doctora. exactamente, sí. Y Ahora, sí, dime. sí, Dime. acá tenemos otro caso también. Estos 2 casos específicamente que mostramos aquí son casos complejos, ¿no? Sí. Casos complejos que definitivamente sí requieren o se hace necesario la utilización de las 3 opacidades. Sí, vaya reconstrucción. Exactamente. Algo difícil, pero mira cómo quedó bien, muy brillosas, se comparan con la resina, también con sus características de todo, como tú dices, de las 3 formas, el, Claro que sí. la opacidad, la dentina y el translúcido. Y la capacidad de mimetismo con la estructura dental, ¿no? También algo de Sí. resaltar de este material. Es un preciosísimo material. Y vaya que en esa parte de los dientes entre estos, la fuerza masticatoria es muy fuerte, ¿verdad? Claro que Es sí, la por principal, supuesto. es la Sí, principal fuerza. ¿Ok? Ahora, la manipulación de la resina. Haciendo un poquito de historia, hace años cuando empezó la resina, se empezó a decir que fue de plástico. Se fue avanzando metálico, pero el metálico se manchaba la resina. Luego se cambió al teflón, y de teflón a las puntas de titanio, ¿verdad? Hasta el sí. momento, pero ¿qué tipo de espátula se puede manipular? Bueno, eso es una pregunta muy importante porque hoy por hoy tenemos toda una variedad, como tú lo mencionas, de instrumentos para trabajar o mejorar la manipulación de la resina, ¿no? Sí. Y de pronto, porque han surgido tantas herramientas, muchas veces es porque los doctores, amigos, encuentran una dificultad con el material restaurador que utilizan, y es que son materiales que no tienen una buena tixotropía o una buena reología, que es la palabra adecuada para hablar de lo que es el cuerpo de una resina, ¿sí? Muchas veces encontramos resinas que son muy pegachentas o son muy chicludas y se quedan más pegadas al instrumento que a la pieza que estamos restaurando, ¿no? Así es. Incluso ¿Ah? encontramos materiales como el wetting resin o el modeling resin que casas comerciales venden
para facilitar la manipulación del material, ¿no? En este caso, la buena noticia es que los doctores pueden utilizar cualquier espátula, sea de titanio, sea de teflón, sea metálica. Si utilizan sus puntas siliconadas está perfecto. ¿Por qué? Porque el material tiene una alta carga de relleno, ¿sí? Esa alta carga de relleno es un 79%, disculpen. Es una alta carga de relleno vítreo. Eso por una parte nos va a dar unas muy buenas propiedades físico-mecánicas como tal, pero por otra parte nos da una muy buena capacidad de manipulación en nuestro instrumento. Y es algo que a simple vista, en el momento que yo compro una jeringa de Brilliant Everglow o un kit de Brilliant Everglow y empiezo a manipular mi material, es algo que voy a notar a primera vista y que a mí, doctor, me va a gustar muchísimo porque disfruto manipular el material, ¿no? Exactamente. Bueno, y he escuchado de que le ponían un poquito adhesivo para que resbalaba la resina y poder manipular. Bueno, la tecnología va progresando, ya no es, en esta resina ya no es necesario ponerle un poquito de adhesivo para que resbale. Pero bueno, No, y bueno, ya fíjate, no. Hermes, que a mí en lo particular y mi opinión personal, no me gusta la utilización de adhesivo. ¿Por qué? Ok, Porque el adhesivo es pura matriz orgánica, ok, ¿sí? Y esa matriz orgánica me puede generar a mí una mayor contracción de polimerización. Y es lo que yo no quiero en mi resina, ¿sí? ok. Entonces, el material por sí solo se deja Qué manipular rico. muy bien sin ser necesario la utilización de materiales especiales. Ahora bien, lo que yo sí recomiendo, y ya esto es una recomendación a nivel personal, es que, sobre todo en dientes anteriores, ¿no? Yo moldeo mi resina, le doy la forma, le doy la morfología y cuando ya estoy seguro y antes de polimerizar, puedo pasar suavemente un pincel de pelo de Marta o un pincel de este pelo sintético. ¿Para Sí. qué? Para resaltar aún más los atributos de mi material y posteriormente facilitar el proceso de pulido y brillo de mi restauración. Es antes de polinizar para darle forma. Sí, antes de polimerizar. Es como darle los mamelones, así, un poquito de mamelones, Sí, o se pasa de una manera muy suave. suavecito, Sí, ¿verdad? súper suave. Ah, ok, ok, muy bueno. Y ahora, hablando de adhesivos, ¿cuál adhesivo se recomienda para la resina? ¿También cualquier adhesivo o debe ser la marca específica? Pues mira, Hermes, lo ideal es que el doctor utilice el adhesivo de la casa comercial, ¿sí? Es lo ideal. ¿Por qué? Por las características químicas y la compatibilidad que tiene el material. Ajá, Ahora bien, siendo absolutamente sinceros, por ejemplo, si un doctor quiere utilizar la resina, pero no quiere comprar un kit completo, quiere comprar un par de jeringas y empezar a utilizar y conocer el material, sí. perfectamente la puede utilizar con el adhesivo que tenga en su consultorio, que sea de buena calidad, sin problema Ok, alguno. muy bien. Ahora, la Brilliant Ghost, en cuestión de polimerización, cualquier lámpara de fotograma del mercado. Ok, fíjate, y acá precisamente estamos en el slide adecuado. Ok, Cualquier lámpara de fotocurado, sí, siempre y cuando sea una lámpara de fotocurado de buena calidad y sea una lámpara de fotocurado que tenga una buena intensidad, ¿sí? Entonces, ahora bien, estamos viendo este slide en donde todo el resultado nos dice 16 joules. Entonces, ¿qué pasa? Una resina, sea la marca que sea, necesita 16 joules de energía para hacer su sí, correcta polimerización, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si de pronto a mí me calibraron mi lámpara o le hicieron un pequeño chequeo y mi lámpara de fotocurado tiene 400 milivatios por centímetro cuadrado, yo
entre capa y capa debo dejar un mínimo de 40 segundos. ¿Para qué? Para que esa capa que estoy colocando de 2 milímetros tenga una muy buena polimerización. Ahora bien, si mi lámpara de fotocurado tiene 800 milivatios, debo dejarla 20 segundos por cada capa, ¿sí? Si ya tengo una lámpara de alta potencia, generalmente con 10 segundos de exposición va a ser más que suficiente. ¿Por qué? Ahora aquí en la parte superior podemos ver una cavidad clase 1, ¿sí? ¿Y qué pasa? En la medida que la luz tiene que entrar en profundidad, se van perdiendo 100 milivatios de potencia, ¿sí? Entonces, aquí sí es una reflexión importante y es que el 70% de éxito de mi restauración está dado por la lámpara de fotocurado. Antes que se me pase, hace años también nos decían las casas comerciales que hay que fotocurar capas mínimo de 2 milímetros. ¿Sí? Sí. Pero los tonos oscuros no alcanzaban los 2 milímetros. Bueno, en aquel tiempo, porque no, como el tono oscuro ya no traspasaba bien la luz. Ahora, con las tecnologías que hay ahorita, el tono oscuro con la lámpara que estamos viendo, la Spec 3, se puede polinizar sin problemas. Sí, fíjate, Hermes, si tú tienes tonos oscuros como un C2 o como un OA3, que sería un opaco, que como tú lo mencionas está muy saturado, es muy oscuro y el paso de la luz no es tan fácil, pero mi lámpara tiene una muy buena intensidad, llámese 1600 milivatios, en 20 segundos puedo polimerizar un incremento de 2 milímetros sin problema. Ok. Esa es la duda que tenías de hace años. Sí, claro que sí. Ya lo que tú mencionaste hace un momento, la tecnología y los biomateriales han avanzado muchísimo, entonces en este caso no habría ningún problema. Ahora bien, si yo no estoy seguro de la intensidad de mi lámpara de fotocurado y llevo, no sé, muchos años manejando el mismo equipo sin hacer una sola calibración y no estoy seguro, es mejor hacer un buen chequeo, se recomienda. Si no tengo la posibilidad, pues mínimo dejar un poco de tiempo más de exposición, ¿sí? Porque yo puedo pensar que superficialmente mi resina está endurecida, pero en la parte interna es un material que no hace su conversión de monómero a polímero y con esto simplemente estamos teniendo una menor vida útil en nuestras restauraciones. Y ahí vienen los problemas, dolor, sensibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Se pueden generar muchísimos inconvenientes. Bueno, ya estamos hablando más completamente de la resina. ¿Qué beneficios tiene, ahora sí, para nuestros amigos dentistas, la resina Everglow? Bueno, fíjate, la verdad, los beneficios que yo le veo a la resina son múltiples, ¿no? Por una parte, lo que voy a notar a primera vista es la manipulación del material, como primera medida. Como segunda medida, algo que también voy a notar, y estos son beneficios o son cosas que yo puedo percibir clínicamente, es la capacidad de pulido, brillo y retención de pulido y brillo en el tiempo, ¿sí? También, por ejemplo, muchas veces en el mercado yo encuentro materiales que son de muy buena calidad, pero a veces su proceso de pulido y brillo es un poco complejo y yo tengo que esforzarme mucho para poder lograr un buen pulido y brillo de mi restauración. En este caso, gracias a su tamaño de partícula, vamos a poder tener un material que nos facilita muchísimo este proceso, ¿sí? A nivel físico, mecánico, que de pronto es algo que yo no puedo percibir como tal, pero que es importante para la longevidad de una restauración, tiene muy buenas características físico-mecánicas gracias a la tecnología, al desarrollo, a toda los estudios y la ciencia que hay detrás de este lanzamiento.
y ya es un precioso material que va a tener muchísimos beneficios para mi consulta. Y estás viendo el sistema de pulido, que ya muchos amigos conocen las marcas. El Chepak Wag son los pulidores para contraángulo, Coltene. Los Enhance también son buenos, son los pulidores de resina comprimida, algunos se les dicen, pero Sí, ¿verdad? fíjate, Hermes, que tú bien lo estás mencionando. Así como los equipos han tenido muchos avances tecnológicos, las resinas y los distintos biomateriales que encontramos en el mercado, los sistemas de pulido no son ajenos a estos desarrollos, ¿no? Entonces, aquí en esta gráfica, básicamente, lo que queremos contarle a los doctores amigos es que en los sistemas de pulido siliconados encontramos los que están fabricados en silicona de alta densidad. Esto quiere decir, reducimos número de pasos y tenemos un producto que va a tener una muy buena duración, ¿sí? Es decir, Sí. que no se va a dañar en el primer uso, sino que me va a servir muchísimos usos y muchísimo en el tiempo, ¿sí? Tenemos los de media densidad, en donde son materiales que son muy buenos, definitivamente, pero requieren una mayor cantidad de pasos. Probablemente son 3 o 4 pasos los que se tienen que hacer para lograr un muy buen resultado. Y tenemos los sistemas fabricados en siliconas de baja densidad, que probablemente lo que me van a dar es un alisado superficial, y posteriormente yo tengo que incorporar la utilización de otros sistemas para lograr un pulido y brillo de mi restauración como tal. Bueno, Esto es básicamente el resumen, y si me permites, dime, sí. Hablar un poquito más de lo que es Shapewear como tal. Claro que sí. Este es el sistema de pulido de la casa Diatech. Diatech hace parte de Coltene como tal. Son unos instrumentos rotatorios para el pulido de composites, ionómeros o compómeros. Son siliconados e impregnados en diamante. Algo importantísimo y que yo valoro mucho es que son de un protocolo muy sencillo, y algo que anteriormente no era tan relevante, pero hoy por hoy es demasiado importante, es que son autoclavables, ¿no? Es algo importantísimo a la hora de este tipo de instrumentos como tal. Entonces, por una parte tenemos un instrumento o un paso 1 que viene impregnado en óxido de aluminio, nos hace toda la fase de prepulido como tal. Y tenemos un paso 2, que es el disco azul, que está impregnado en óxido de diamante, que es el que nos va a dar el brillo final como tal. Y aprovechando que están los pulidores, ya hay aquí en el mercado de México, que ya lo tengo también en existencia, los pulidores para circonia y para Sí, porcelana. exactamente.